Ahí está. Esta clase queda grabada, termina la clase, yo la subo a YouTube y ustedes la van a poder ver las veces que ustedes quieran, ¿sí? Les recuerdo que solamente van a poder acceder a ver la clase con su mail que tienen en Classroom. Si ustedes lo modificaron o tienen otro mail, me avisan o le avisan a las chicas de la secretaría y ellas las van a unir a ese nuevo mail, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo, que es el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba. Antes de comenzar, ¿alguno de la clase en algún momento la escuchó, la vio las noticias? NASA, ¿vos lo viste? Sí, yo sí. Incluso soy sumariante contravencional del código. Buenísimo. Entonces, ya que lo has visto, estaría bueno que mientras lo vayamos viendo, vos nos cuentes en la práctica si se aplica, si no se aplica, cómo lo hacen para que vayamos sumando elementos, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla. Espérenme. ¿Ahí ustedes ven bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a empezar a ver esta ley, que es la ley 10.326. Es el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a tener que observar y analizar que esta ley, como dice, rige para Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Vero, ¿querés apagar tu micrófono? Para que no me haga eco. Ahí está, gracias. Cada provincia tiene su código de convivencia. ¿Qué significa tener un código de convivencia ciudadana en primer lugar? Este código lo que va a establecer los tipos de conflictos que tenemos nosotros en Córdoba y están regulados, ¿sí? Son contravenciones, por ejemplo, poner música fuerte, tener animales peligrosos, son los más comunes, ¿sí? Esta ley o este código de convivencia, el año pasado, en agosto del 2023, se modificó dos artículos en específico, a los cuales son, uno, el artículo 70 bis, ¿sí? En primer lugar, y el artículo 129. Se va a ampliar, ¿sí? Va a darnos más, vamos a decir, detalles o elementos o objetos más contundentes en cuanto a este artículo, ¿sí? Después vamos a tener, y va a ampliar también el artículo 135 y 135 bis, donde van a incorporar lo que se llaman las medidas cautelares y las medidas de protección. Vamos a ir por partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, anterior a esta reforma del 2023, un código de convivencia que antes se llamaba el Código de Faltas, se modifica y se crea este Código de Convivencia Ciudadana. ¿Qué es lo que va a establecer la primera reforma? Tiene como dos reformas, por así decir. La primera, que es el que pasa a ser Código de Falta, Código de Convivencia Ciudadana. Y el segundo, que no se cambia el nombre, sino que se van a cambiar artículos. Se van a sumar cosas a lo que ya teníamos predispuesto, ¿sí? Pero la primera reforma hace que sea como un antes y un después de este código, que es lo que nosotros vamos a tener que fijar. Bien, el primer punto es la asistencia letrada. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener dos puntos. Uno, lo que se llama el asesor letrado, es un abogado que por supuesto tiene, en realidad no tiene matrícula porque depende del Estado, ¿sí? Y ellos trabajan gratuitamente, el Estado les paga a ellos un sueldo para defender a todo caso que surja en defensa de esa persona, o cuando esa persona, por ejemplo, no tiene abogado, no puede pagar un abogado, se va a llamar a este asesor letrado. Este asesor letrado, como les digo, es un abogado. Pero ¿qué figura va a tener acá en el Código de Convivencia Ciudadana? En primer lugar, dar asistencia técnica, una asistencia jurídica a esa persona
que tiene un conflicto sin necesitar tener que buscar un abogado. Ahora, si yo tengo ganas de buscar un abogado y no quiero esa asistencia técnica, también lo puedo tener. Pero antes de esto, cada vez que teníamos un conflicto entre vecinos, no teníamos, vamos a decir, una asistencia letrada obligatoria. Hoy en día, sí. Ante cualquier tipo de conflicto, a mí me van a dar una audiencia. Una audiencia es como, bueno, nos reunimos en el juzgado de paz, por ejemplo, a solucionar tal conflicto y tiene que estar esta asistencia letrada gratuita, ¿sí? Como les digo, uno puede opcionalmente disponer y llevar un abogado, pero en caso contrario también se puede hacer, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. ¿Qué vamos a tener en otro punto? Antes de este código no teníamos una audiencia, o sea, muchas veces el juez de paz o la persona que tenía que aplicar este código lo aplicaba sin escuchar a las partes, o escuchaba a una de las partes nomás. Después que se restablece este código, vamos a tener que se hace la famosa audiencia, ¿sí? Audiencia quiere decir nos vamos a presentar oralmente ante un tribunal o a un juzgado de paz en este caso, y van las partes a conversar para tratar de llegar a un acuerdo. En caso de que no haya acuerdo, el juzgado de paz o la persona que esté encargada, ¿sí?, va a tener que dictar cuál va a ser la resolución. Eso que pase en ese día, supongamos lo que opine una parte o lo que se lleve a esa audiencia, puede haber un arreglo o no, o lo que disponga la autoridad, se hace un acta. ¿Qué pasa? Muchas veces a mí no me quedaba una constancia del acta. Hoy en día es obligatorio, o sea, es una sanción muy grave que puede tener, vamos a decir, el funcionario público que no da o no entrega una copia del acta. Ahora lo vamos a ver en qué artículos están dentro del Código de Convivencia, ¿sí? Otro de los puntos es a la policía. Va a restringirlos por un lado y a la vez les va a dar otro tipo de derecho. ¿En qué sentido? Anteriormente la policía, ¿sí?, no necesitaba autorización para ir, por ejemplo, si alguien se encontraba en una actitud sospechosa, supongamos, directamente, o por ejemplo, como pasó en mucho tiempo, andaba alguien en gorra y ya les parece sospechoso, iban, lo seleccionaban, lo llevaban a la comisaría, ¿sí? Bueno, la policía no te puede juzgar, la policía no puede ejecutarte ningún tipo de artículo del Código de Convivencia, no están facultados para hacerlos, ¿sí? Solamente que sean conferidos por el Estado para realizar determinada acción, sí, pero no toda la policía te puede juzgar y te puede decir, sí, vos vas a ir, te vamos a dar 3 días de arresto o vas a tener que hacer tanta cantidad de días de trabajo comunitario, ¿sí? Un trabajo social. No se puede. No está permitido, el mismo Código de Convivencia lo explica explícitamente. No tiene derecho un policía a juzgarte. ¿Por qué lo explico esto? Porque en su momento sí lo tenía. Ahora, la policía no tiene derecho a juzgarte, a admitirte, por ejemplo, el decirte vos vas a tener que ir 5 días de trabajo comunitario, pero sí tiene una autorización de que si ven una actitud sospechosa, lo lleven ante la unidad correspondiente y luego se le dé tratamiento para ver si estaba en actitud sospechosa o no. Lo que no puede hacer es juzgar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, va a seleccionar, va a ir a la calle y se va a fijar qué personas están cometiendo, vamos a decir, infracciones o están realizando acciones que no están bien, pero no va a poder juzgarte. No va a poder decirte si vos estabas realmente en una actitud sospechosa o no. O cuánto es la pena que mereces. No lo puede hacer. Está prohibido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profe, sí, sí. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a preguntarle a NASA en la práctica, que vos estás como sumariante, ¿no? Sí, soy sumariante. Bueno, contale a las chicas cuál es tu función.
Bueno, de por sí nosotros recibimos de la policía un sumario contravencional, que es un procedimiento que entrega la policía con un acta y un croquis, y en el caso de haber detenido, eh, se hace contar si es detenido o no, y detenido no, demorado más que todo, porque la policía no detiene, demora. Ujú. Y después se instruye el sumario, o sea que se va siguiendo todos los pasos que corresponden de acuerdo al código de convivencia. Bien, perfecto. ¿Ven? Por ejemplo, en su caso él va a instruir, pero no va a ejecutar. La persona que va a ejecutar va a ser otro funcionario, no va a ser él. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa sumario? Supongamos que yo digo, a mí me robaron. O no lo voy a hacer tan grave para que no sea... Yo digo, el vecino, porque si es robo ya va a pasar otra calificación penal, por eso les digo. El vecino está poniendo música fuerte. Lo voy a mostrar con ese ejemplo. Yo voy, hago la denuncia que está haciendo fiesta todas las noches, que pone música fuerte. Hago la denuncia. Esa denuncia después tiene un número interno. Se llama sumario. Ese es el número, vamos a decir, técnico. Entonces, ¿qué va a hacer NASA? Va a recibir ese sumario y se va a fijar, lo va a diligenciar, va a fijarse a qué órgano le tiene que dar o a qué persona para que eso siga y esa persona que está poniendo música fuerte se le explique que no pueda y que cumpla una sanción por eso, porque son ruidos molestos, ¿sí? La primera vez le van a avisar, la segunda no le van a avisar. Ya lo van a citar, por ejemplo, el juzgado de paz. ¿Bien? Entonces, en esa citación, muchas veces la policía tiene que ir y notificar. En realidad, la tarea fundamental la va a tener el juez de paz. El juez de paz notifica, no la policía, que muchas veces el juzgado de paz utilice la policía para notificarlo, puede suceder. ¿Qué es una notificación? Yo creo que se los expliqué, pero por las dudas lo voy a volver a repasar. En vez de yo mandarme mensajes de WhatsApp, por ejemplo, con el vecino diciéndole que va a ser citado, lo voy a hacer mediante un instrumento que se llama cédula de notificación, donde voy a notificar, le voy a avisar a esa persona que tal día y a tal hora se tiene que presentar, por ejemplo, ante la oficina, puede ser, o ante el juzgado de paz, ante la fiscalía, ante la policía, o sea, pueden ser diferentes entidades, ¿sí? Pero la forma correcta para yo hacerle llegar a una persona que tiene que llegarse, ya sea policía, cualquier órgano del Estado, tribunales, cualquiera, se utilizan lo que se llaman cédulas de notificación, ¿sí? Anteriormente, cuando teníamos el código de falta, se utilizaba el término que se llamaba merodeo urbano. Era cuando una persona estaba en una actitud sospechosa, vigilando, mirando, observando, viendo qué estaban haciendo. Bueno, hoy en día ese merodeo urbano, por ejemplo, estaba en una actitud sospechosa, mirando una casa o con elementos, no se llama más, se llama conducta sospechosa. Cuando una persona está en una conducta sospechosa, se lo puede, como dijo NASA, no se lo va a detener, se lo va a retener un rato hasta que se pueda comprobar si esa persona estaba o no en una conducta sospechosa, ¿sí? Ese es un término que se va a modificar. Esperen que les voy a pasar de... Acá está. Se va a modificar lo que era la derogación de la contravención de beber alcohol en la vía pública. ¿Qué pasaba? Anteriormente, si una persona estaba tomando alcohol en la vía pública, directamente era sancionado. Hoy en día, no. Hago un paréntesis. Por ejemplo, Jesús María, ¿sí? Pasa muchísimo que al lado del río se ponen a tomar. Que viene la guardia urbana y te dice, usted no puede tomar alcohol porque... Y te dice, si no te vas dentro de 5 minutos, te voy a tener que llevar a la comisaría o llamo un móvil. Te lo dicen así. No se puede. Primero, porque tampoco existe una ordenanza municipal que especifique que en Jesús María está prohibido tomar alcohol. En segundo lugar, si supongamos que existiera una ordenanza municipal,
el código de convivencia tiene más peso que una ordenanza, entonces tampoco me lo pueden prohibir. Si esa persona está tomando y no está ocasionando disturbios, lo puede hacer. Pero si esa persona está tomando alcohol y está generando disturbios, ahí sí van a poder accionar. ¿Sí? Ya vamos a ver que con los menores pasa lo mismo. Los menores que están tomando en la vía pública tampoco van a poder llevárselos. No, tengo que llamar a un tutor, a alguien que venga y lo retire. Yo me voy a tener que quedar al lado del menor. ¿Sí? Pero tampoco se lo puedo prohibir porque se derogó. ¿Qué significa derogar? Que no existe más. Se canceló. ¿Sí? No existe, o sea, no es una falta tomar o beber alcohol en la vía pública. ¿Sí? Y vamos a ver lo que se llaman los escándalos y molestias a terceros. Yo ahora estos dos puntos los vamos a ver directamente del Código de Convivencia. Esperadme. Acá está. Yo les hice así, se los dividí como en libros, títulos y capítulos para que sea más fácil poder entenderlo y más rápido poder aplicarlo. ¿Sí? Todo ley lo vamos a ver no solamente con el Código de Convivencia, lo vamos a empezar a ver con el Código Civil, con los procesos civiles, que es otro de los temas que vamos a empezar a ver. Cada ley tiene una organización, ¿sí? Se van a dividir en libros, títulos y capítulos, para que ustedes lo entiendan. El libro es como si fuera, literal, un libro que habla todo sobre un mismo tema. Podemos tener que dentro del mismo código tengamos 2, 3, como tiene el Código Civil, 6, 7 libros. ¿Sí? Entonces, el libro me va a hablar sobre un tema en específico. Dentro de ese libro se van a subdividir, ¿sí? Títulos va a ser como si ustedes tuvieran en un texto un título principal y los capítulos serían como subtítulos, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan cómo funciona la ley. ¿Qué vamos a tener? En este libro primero va a hablar, como dice, de las disposiciones generales. ¿Qué significa esto? Son medidas o establecimientos que se toman para todos los casos en particulares, no para uno en específico, sino para todos. ¿Sí? Son como, bueno, lo primero que yo tengo que saber del Código de Convivencia están en las disposiciones generales, por eso se llama así. En el título primero, nosotros vamos a tener... ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, profe, se me apretó. No hay problema, Rafa. Bien. En el título primero vamos a tener lo que se llama el régimen contravencional. Son contravenciones y nos va a explicar, ¿sí? ¿Qué dice? El artículo 1 nos dice cuál es el objetivo que tiene esta ley. ¿Qué nos va a tratar de hacer? ¿Resguardar qué? Resguardar las condiciones que aseguren la paz social y la convivencia. ¿Sí? Es lo primero que nos va a decir. ¿Cuál es el objetivo que tiene este Código de Convivencia? Que cada uno pueda tener, por ejemplo, y ejercer sus derechos fundamentales. Que cada uno pueda tener la libertad de poder vivir en una paz y conservar, obviamente, la convivencia social. El artículo 2 nos va a decir cuál es el ámbito de aplicación. Se va a aplicar todo tipo de infracción, pero dentro de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque cada provincia va a tener el suyo. Por ejemplo, nuestro Código de Convivencia tiene un sistema oral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen audiencias. Pero ahora, por ejemplo, San Juan, San Luis, Mendoza, Catamarca, tienen un sistema escrito. O sea, yo tengo que hacer todo escrito. Absolutamente todo. Yo quiero decirle algo, por ejemplo, al sumariante o al juez de paz. No, hace un escrito con un abogado respectivo y después vemos. Tengo una prueba de que esto no fue así o que yo ese día, supongamos, no estuve en mi casa y no pude poner ruidos molestos. Bueno, ¿qué va a suceder en ese momento? Tengo que hacer un escrito. No puedo hablar en ningún momento cara a cara. Después de varios escritos que hagan una y otra parte, recién van a fijar una audiencia como última instancia, pero mientras tanto, no se puede. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan este título primero, que va a tener el capítulo primero que habla sobre las definiciones, va a ir del artículo 1 al 21. ¿Sí? Yo ahí se los puse para que a ustedes les quede más claro.
que este capítulo único, que son las definiciones, va del 1 al 21. Después va a hablar sobre la igualdad. Este punto es muy importante porque muchas veces en la práctica parece como que fuera todo igual, pero no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas tienen la misma protección de los derechos. Todos somos iguales, no hay distinción ni por clase social, ni por poder económico, ni por ejemplo, actos discriminatorios, ni por una protección especial porque es hijo de fulanito, no. Somos todos iguales, ¿sí? Entonces, es uno de los puntos que siempre tenemos que tratar que se respeten, de que todos somos iguales ante la ley. Esto también está consagrado en la Constitución Nacional, ¿sí? La tolerancia. ¿Qué va a decir el artículo 4 de este título, de este primer capítulo que habla sobre las definiciones, ¿sí? Que nosotros estamos tratando de resguardar esta convivencia ciudadana que sea pacífica, ¿sí? Entonces, solicitamos la aceptación, el respeto que cada uno necesite. Entonces, hay que ser tolerantes con el otro y ponernos en el lugar del otro, siempre y cuando no se estén violando mis derechos, ¿sí? O sea, supongamos, yo soy tolerante que la persona ponga música fuerte, pero tampoco voy a dejar que me estén violando mi derecho, que yo también tengo derecho de poder descansar, a poder dormir, a poder disfrutar mi vida. Entonces, esta tolerancia habla que hay que ser pacíficos, tampoco me voy a quejar por absolutamente todo, ¿sí? Por ejemplo, este artículo se aplicó acá en la colonia de esta manera. Había una señora que le molestaba, o sea, ella pretendía como que la calle común, al frente de su casa, fuera totalmente de esta señora. O sea, yo tenía que pedirle permiso para poder estacionar frente a su casa. Entonces, cada vez que alguien estacionaba, la señora empezaba a denunciar. Llegó un momento que era como, bueno, todo el tiempo denunciaba porque justo al lado de su casa había una carnicería. Llegó un momento que ya la gente del pueblo estaba totalmente enojada porque había gente que realmente no sabía que ella era que se quejaba porque alguien estacionaba al frente de su casa, hasta que bueno, el juzgado de paz tomó la decisión de sancionar a esta mujer porque ya era un hostigamiento. Cada vez que esta señora, que alguien iba, empezaba a molestar, o sea, salía a la calle, insultaba a la gente. Entonces, ¿qué es lo que le trataba de explicar esta jueza de paz? Que hay que ser tolerantes, tampoco podamos quejarnos por cosas que no tienen sentido, y le trató de explicar en una forma de sanción, vamos a decir, que hay que ser empático con el resto de la sociedad, que no puedo estar quejándome de cosas que realmente no son infracciones, ¿sí? En primer lugar. Pero bueno, el juez de paz tiene esa postura de ser un mediador. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuáles son las terminologías que voy a tener que usar para cualquier tipo de acciones que sean descritas en el Código de Convivencia? Los términos que son aceptados de acuerdo a esta ley, lo va a explicar el artículo 6, se le puede llamar infracción, contravención o falta, ¿sí? O sea, yo digo, poner música, por ejemplo, fuerte, ¿es una contravención, es una falta o es una infracción? Cualquiera de esos tres términos están bien. Si le dicen de otro nombre, por ejemplo, estás cometiendo un delito. No, no es un delito, es una contravención. Ya vamos a ver la diferencia entre una contravención y un delito. En primer lugar, que están escritos qué acciones son contravenciones y qué acciones no lo son. Por ejemplo, cortar el pelo a las 10 de la noche no es una contravención. Yo no tengo un horario, yo puedo trabajar a la hora que yo quiera, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer. Cuando la legislatura modifique el Código de Convivencia y me diga que yo no lo puedo hacer, a partir de ese momento sí lo va a hacer. Entonces, ¿para qué les explico esto? Para que ustedes tengan en claro que una contravención es algo que es una acción que es incorrecta, pero no llega a ser un delito. Para que sea un delito tiene que estar en el Código Penal, no en el Código de Convivencia, en primer lugar. En segundo lugar, son los elementos que va a tener, por ejemplo, un delito, son totalmente distintos a lo que va a tener una contravención, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tener como otro punto? El tema de los partícipes. Supongamos, yo no puse música fuerte sola. La puse yo, con Nati y NASA. Lo pusimos los tres. O estábamos los tres en el mismo lugar. ¿Qué va a decir el código de convivencia? En el artículo 7 habla sobre la participación. Todos los cómplices, partícipes, coautores, ¿sí? Todos los que hayan estado dentro de la comisión reciben la misma pena. Todos. Todos. O sea, supongamos, era mi casa y todos ustedes estaban conmigo. Bueno, bárbaro. Pero todos estábamos igual. Todos estábamos en la misma sintonía. Entonces, por eso, todos somos responsables. ¿Sí? ¿NASA? Sí, hay un artículo del código que es muy común, que creo que es el que más se usa hoy, que es el 111 por el tema de la circulación sin patentes, sin la documentación o sin el casco. Nosotros lo sabemos aplicar por el tema de la participación. El que va atrás y no lleva el casco, Claro, participa. es Yo, partícipe. claro, Exactamente. era eso, ¿no? Lo que quería decir. Buenísimo. Está muy bueno el ejemplo que acabas de dar. Está muy, muy bien. O sea, supongamos, yo soy dueña de la moto, yo llevo el casco, pero el que va atrás no. Es partícipe. O sea, reciben la misma pena. Por ejemplo, para la época de la pandemia, tuvimos, no sé, en tu caso, no sé si en algún momento les pasó, con los famosos after. Los after son, supongamos, el boliche termina a las 6 o a las 5, después iban a una casa y seguían poniendo música, ¿sí? O en el caso de los que van al secundario, el último primer día creo que se llama, que es que se juntan la noche anterior y están todos. ¿Escucharon alguna vez? Sí, lo escucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, escuche, toque de oído nomás, sí. Bueno, ¿qué pasó? Jesús María de Colonia tuvo muchos problemas durante la pandemia y post pandemia también para poder establecer, o sea, si merecían pena o no. Ese fue el primer inconveniente, ¿sí? La Guardia Urbana llegaba, les hacía un acta, porque era una contravención, y después cuando iban a hacer descargo, o sea, les daban, por ejemplo, multas, para la época de la pandemia, tenían que pagar multas económicas bastante elevadas por supuestamente hacer fiestas clandestinas, le ponían. O fiestas sin regulación o sin... ¿Cuál es el problema? Si uno empezaba a leer la ley, el código de convivencia, no especifica que si yo estoy poniendo música a las 9 de la mañana, sea una contravención. O estoy sin música y lo mismo, hay varias personas reunidas en una casa. Sin esa. Sí, pasa que en eso de la pandemia fue un decreto nacional que se violaba, pero me parece que ya pasó por un delito, por una desobediencia a la autoridad. No llegaba a ser Claro. una contravención, sino un delito. Bueno, acá, por ejemplo, el municipio lo hacía pasar como una contravención. Directamente, que era una contravención poner música fuera de ese horario. Y realmente no se podía poner como una contravención que después de las 6 de la mañana ya, o a las 8 de la mañana, o a las 12 del mediodía, era una contravención. Acá, por ejemplo, lo hicieron figurar así, y eso tampoco se podría realizar, ¿sí? Eso iba a preguntar más allá de la pandemia. ¿Hay un horario ahora, actualmente, que se puede o no se puede, algo así o no? De hacer fiestas, No, de poner música, eso. ¿sí? Horarios O clave, por ejemplo, sea, yo sé que la siesta, horarios, ¿no? claro, bueno, en realidad no es que haya horarios, son el código de convivencia te explica que vos no podés hacer ruidos molestos, vos podés poner música, pero no podés poner a las 5 de la mañana un día lunes, martes, es como hay que ser prudentes, mientras que vos no molestes al resto, lo podés hacer, ¿sí? El,
El código de convivencia lo habla como ruidos o molestias a terceros directamente. Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Qué vamos a tener? De acuerdo al tipo, vamos a decir, de acción que yo realice, por ejemplo, tener un animal peligroso, poner música fuerte, utilizar pirotecnia, el tema del casco, por ejemplo, de una persona que esté manejando la moto, esté en la moto y uno de las partes no utilice un casco, por ejemplo. Vamos a ver qué tipos de sanciones le podemos tener. En las sanciones, en el título 2, habla sobre las penas, ¿sí? El capítulo primero habla sobre los tipos de penas que tenemos. Esto va del artículo 22 al 27, ¿sí? Acá nosotros nos van a explicar que tenemos penas principales, accesorias y sustitutivas. Son 3 tipos de penas, ¿sí? Las penas principales van a ser 3. El trabajo comunitario, la multa y el arresto, ¿sí? El trabajo comunitario es hacer una actividad ad honores para una entidad pública, por ejemplo, limpiar la vereda. Ir, por ejemplo, acá en Jesús María se usaba mucho como tarea comunitaria, estar en la guardia urbana durante los fines de semana y estar en, ¿cómo se llama? Ah, no me va a salir, con la grúa, por ejemplo. Había varios que les tocaba esa tarea comunitaria. Ir a limpiar los bancos de un colegio por tanto tiempo, ¿sí? Bueno, esas son tareas comunitarias. Entonces, las penas principales son 3. El trabajo comunitario, la multa y el arresto. Las accesorias, ¿qué significa accesoria? Que puede ir un trabajo comunitario y a la vez, accesoriamente te dan otra cosa más. Podemos tener la inhabilitación, la clausura, el decomiso, la prohibición de concurrencia. Prohibición de concurrencia, vos no podés ingresar a tal lugar, por ejemplo. La interdicción de cercanía, la famosa perimetral, no te podés acercar. No podés ingresar, por ejemplo, no podés ingresar a un boliche, ¿sí? Esa se llama prohibición de concurrencia. En cambio, la interdicción de cercanía no te podés acercar. O instrucciones especiales, ¿sí? Vamos a tener otra que se llaman muchas veces sustitutivas, se utilizan de esa manera, que son la reparación del daño. Yo reparo el daño y se va a sustituir una pena por eso. Supongamos, yo rompí, porque estaba alcoholizada, un montón de macetas en la vía pública. Entonces, en vez de pagar una multa o hacer un trabajo comunitario, lo que voy a hacer es reponer todas las macetas que rompí, por ejemplo. Se repara el daño que yo ocasione. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Se entiende. Bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a empezar a ver cada una de estas penas. ¿Qué significa? La primera la vamos a tener en el artículo 28, que habla sobre las penas principales, que es el trabajo comunitario. ¿Qué es el trabajo comunitario? El trabajo comunitario se va a cumplir en dependencias que sean, como les dije yo, del Estado, sean nacionales, provinciales, municipales o comunales, ¿sí? O cualquier otro organismo que sea público. En excepción puede ser en algún lugar privado, pero es como de una manera muy excepcional. Si no, muchas veces se utilizan lo que se llaman los lugares de enseñanza, como son los colegios, parques, por ejemplo, las dependencias policiales, ¿sí? También saben hacer que, por ejemplo, supongamos que fue y maltrató a una de las partes. Bueno, a un policía. Bueno, va a tener que ir y ver cuál es su labor para que... ¿Cuál es la idea que tiene el Código de Convivencia? Que la persona comprenda que lo que hizo está mal y que no lo vuelva a realizar. El trabajo comunitario
va a ser de 4 horas, ¿sí? Y de acuerdo al tipo, vamos a decir, de acción que realice la persona, nos van a decir cuántos días, hasta cuántos días se puede realizar. Por ejemplo, vamos a ver que por ruidos molestos es diferente que por el uso de pirotecnia. La cantidad de trabajo comunitario o la cantidad de días va a depender de acuerdo a la infracción que realice la persona, ¿sí? La multa, nosotros vamos a conocer ahora dos términos jurídicos que se llaman, uno es unidad de multa y otro se llama jus, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es la parte jurídica vamos a tener dos formas vamos a decir, o dos formas de establecer la moneda. En vez de decir yo, por ejemplo, te debo 10 pesos o te debo, por ejemplo, 20.000 pesos, bueno, en el mundo jurídico, deberte 20.000 pesos es un jus. Jus es la moneda de los abogados, que casi todo se pone en jus. Entonces, un jus, por ejemplo, hoy vale 19.400 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen? Nos dice a mí la ley que uno puede cobrar, por ejemplo, una consulta, que nadie lo hace, pero bueno, eso es lo que lo dice el código, vamos a decir, del Colegio de Abogados, que una consulta sale 5 jus, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer 19.400 por 5. Me da 97.000 pesos. ¿Quién va a pagar una consulta? Nadie. No se cobra eso. Pero perdón, 2 jus, no son 5. 2 jus, son 38.800 pesos, ¿sí? Eso sale una consulta real a un abogado. No lo cobra nadie eso, pero bueno, para otros estándares, como por ejemplo para cobrar cuánto sale una asesoría legal, sí se utiliza este jus. En lo que es el código de convivencia, vamos a utilizar lo que se llaman unidades de multa. Esta unidad de multa equivale al 10% del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? A ver si alguna vez lo escuchó, no se escuchó en la tele. ¿Alguno sabe? ¿No es el salario de uno, de lo que cobra uno, el porcentaje del sueldo de uno? ¿No es eso? El salario mínimo vital y móvil va a ser, en primer lugar, lo que el Estado nos va a decir que es lo mínimo que puede cobrar una persona, ¿sí? Por ejemplo, supuestamente, según el Estado, lo mínimo que una persona puede ganar son 202.800 pesos. 202.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que sacar el 10% de eso. Ya les digo cuánto es. Son una unidad de multa equivale a 20.280 pesos, ¿sí? Entonces, cada vez que aumenta este salario mínimo vital y móvil, aumentan el precio de las multas. Una unidad de multa es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Ustedes siempre se tienen que fijar cuánto está el salario de acuerdo a las actualizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en abril se actualizó. Entonces, ¿qué voy a tener que saber yo? Que en abril se actualiza el salario mínimo. Muchas veces, por ejemplo, lo vamos a ver en familia, el salario mínimo vital y móvil, cuando una persona no tiene un recibo de sueldo, ¿cómo cobra una cuota alimentaria? Con un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Yo voy a pedir el 80% del salario mínimo, por ejemplo. Es lo mínimo, o sea, indispensable. Está muy desactualizado porque nadie vive con 200.000 pesos, pero para el Estado, una persona debería vivir con 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, una unidad de multa equivale, como dijimos, al 10% de este salario mínimo vital y móvil. Vamos a decir, esta multa tiene que ser abonada en el Banco Córdoba. O sea, yo tengo que ir y pagarla. Te emiten como si fuera una tasa de justicia y voy y pago la multa. Una vez que yo me notificaron, yo tengo 3
3 días hábiles para pagarlo. Supongamos, me notificaron hoy que yo tengo que pagar 10 unidades de multa. ¿Sí? Supongamos. Bueno, son 3 días hábiles. Empieza a correr desde el día de mañana. Mañana es miércoles, es feriado. No se cuentan los feriados y fines de semana tampoco. Entonces empieza a correr el día jueves. Jueves, viernes y lunes. Yo el lunes tengo que pagar la multa. Son 3 días después que me notificaron. Tengo hasta 3 días para pagar las multas. ¿Se entendió? Sí, profe. Las demás, ¿alguien quiere que lo vuelva a explicar? No, profe, lo entendí. No Lo entendí, entendí. Buenísimo. ¿Qué vamos a tener ahora? Lo que se llama las facilidades de pago. Las multas también van a depender del estatus económico de una persona. O vamos a decir, muchas veces se los dan en cuotas, ¿sí? Nunca va a poder exceder el 25% de los ingresos que tenga esta persona que es el infractor. Supongamos, yo gano 200.000 pesos y no me pueden cobrar una multa de 200.000 pesos porque económicamente no puedo vivir, o sea, no puedo pagar más del 25%. ¿A qué se refiere esto el código de convivencia? Muchas veces hay personas que tienen mucho poder adquisitivo y dicen, no importa que me pongan la multa, total, después voy y le pago. ¿Sí? Por ejemplo, para las fiestas, acá pasó en Jesús María, lo cuento con ejemplo para que ustedes lo entiendan un poquito más. Pasó que hay una familia acá en Jesús María que tiene mucha plata y todos los años hacen fiestas para Navidad y Año Nuevo. La primera vez que ellos hacen la fiesta, la familia que dijo, la verdad, no me interesa si me ponen una multa por ruidos molestos o por música fuerte o porque no tengo... Total, es una juntada de amigos. Lo quisieron hacer figurar así, pero ellos cobraban entrada, ya no era una juntada. O sea, era una fiesta clandestina, prácticamente. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, la verdad no me interesa si tengo que pagar un palo de multa porque yo lo tengo. ¿Qué dijeron? Bueno, el primer año se lo dejaron pasar. Pagó poca plata para ellos, era mucha, pero era poca. Para su economía, lo que habían ganado, les convenía. Ya el segundo año, directamente le dijeron, te vamos a iniciar otro tipo de acción legal, porque esto es una fiesta clandestina. Ya no estamos hablando de una contravención. Entonces, eso también se vino aparejado de que esa persona no está comprendiendo que lo que está haciendo está mal. Más allá de la pena económica que yo le voy a dar a la persona. La pena económica sirve para hacerle entender a esa persona que lo que está haciendo está mal. Por eso, por ejemplo, las multas de, por ejemplo, la persona que conduce en un estado de ebriedad o que tiene alcohol en sangre, así sea poco, son tan elevadas. Es para que la próxima que lo vuelva a hacer, lo piense 2 veces en lo que va a tener que pagar de multa. ¿Se entiende? O sea, esa es la finalidad que tiene. Pero a su vez, el código de convivencia explica que nunca va a ser mayor a lo que esa persona puede llegar a ganar o le pueda perjudicar en su vida, vamos a decir, habitual o para su supervivencia. ¿Sí? ¿Qué destinos tienen las multas? A ver, les pregunto a todos. ¿Alguno sabe a dónde va a parar esa plata de las multas? De todas las multas que hace el código de convivencia. ¿Lo usarán en las municipalidades? Puede ser. ¿Los demás? Al Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Va al Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Este destino de la multa va para la protección de los niños, para todo lo que necesiten para la protección de los niños, ¿sí? Específicamente. Bien. La otra pena... Sí. Perdón, profe. ¿Y es así? Sí, supuestamente es así. Hoy en día
existe lo que se llama el abogado del niño. Es como si fuera un doctorado, porque tenés una matrícula nacional, no solamente provincial. La mayoría de las otras matrículas, por ejemplo, yo tengo mi matrícula de abogada que soy provincial, o sea, si yo quiero tramitar en otras provincias, tengo que tener una matrícula en cada provincia. Pero yo tengo otra matrícula que se llama una matrícula nacional, que es para defender a cualquier niño a nivel nacional e internacional. Entonces, a mí el niño no me paga. Viene un niño y me cuenta, mira, yo estoy sufriendo violencia, por ejemplo, en mi casa, y no quiero vivir más con mi mamá ni con mi papá, quiero vivir con mi abuelo, por ejemplo. Bueno, yo voy a la defensa de ese niño, ni siquiera representación, voy a la defensa de ese niño, y a mí ¿quién me paga? Esta entidad, de los casos que yo tenga, por ejemplo. Otro ejemplo, queda un niño desamparado. Bueno, ese niño necesita ropa, necesita alimentos, necesita un lugar de resguardo, necesita poder estar en un ambiente limpio, sano, que necesita útiles, por ejemplo. ¿Y quién saca esa plata? Este Ministerio de Desarrollo. Van y le compran los elementos que necesita ese niño. Hace unos años, sinceramente, no se sabía muy bien qué hacían con la plata, pero últimamente, hace ya 2 años, hace 2 años, sí, 2 años que está la figura del abogado del niño, y muchos abogados, bueno, le decimos, bueno, queremos saber qué está pasando con esa plata. A ver, ¿qué niños ha sido beneficiario para eso, por ejemplo? Es para la protección de los niños. Se usa ahora un poco mejor que antes, pero sí, se usa. El otro punto es el arresto, ¿sí? El arresto se cumple en establecimientos especiales. Obviamente tiene que tener todo lo que dice la Constitución Nacional, un ambiente sano, limpio, no se permiten los castigos, ¿sí? El arresto no puede superar más de los 3 días, nunca. Les doy un ejemplo. Hay un fallo, ya se los voy a pasar para el que le interese. Un fallo quiere decir es la resolución que dio un juez, donde había una persona que no entendía que, por ejemplo, tener animales peligrosos se le considera, por ejemplo, un animal que sea grande y que a la vez sea malo. Por ejemplo, mordió a muchos chicos. Mordía, atacaba, se escapaba. Entonces, ya la familia o sea, el juzgado de paz le dijo que si no se fijaba en la forma, ellos directamente le iban a tener que sacar el animal. Bueno, no había forma, no entendían. Entonces, ¿qué hicieron? Los arrestaron. Arrestaron a los dueños del animal. O los das el animal por lo buena, o entendés que no podés tener ese animal peligroso. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo tomó acá un juez de la provincia de Córdoba. Arrestó a los dueños por 3 días por no comprender que tener un animal tan peligroso en su casa traía aparejado un montón de consecuencias negativas para la sociedad, porque sinceramente nadie quería pasar por esa cuadra por el hecho que tenía animales peligrosos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, 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 se profe. entiende. ¿Sí? Bien. También se puede dar el arresto domiciliario. Eso se puede dar cuando no tenemos lugares aptos para poder tener a alguien por 3 días o menos. Cuando hacían mujeres que estén en periodo de lactancia, o sean mayores de 60 años. Cualquier persona mayor de 60 años que tenga una enfermedad tampoco va a poder estar arrestado por 3 días, ¿sí? O por circunstancias que sean totalmente especiales, donde, por ejemplo, tenerlo arrestado pueda perjudicar al núcleo familiar. Supongamos, yo arresto a un papá que vive, o a una mamá que vive del día a día, y que es un día arrestado, un día que los hijos no comen. Entonces no lo voy a arrestar, lo voy a hacer de otra manera, o voy a buscar otro tipo de sanción, ¿sí?
También existe lo que se llama el trabajo comunitario o el arresto por los fines de semana. Son para las personas que hagan infracciones o contravenciones, pero que no sean reincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo hayan hecho ya anteriormente. Supongamos, yo fui sancionada por ruidos molestos y ahora lo vuelvo a hacer. No, no se puede. Solamente para los que no sean reincidentes. Y por ejemplo, en este caso, por lo general, se da cuando los días hábiles o los días de lunes a viernes están trabajando y no pueden hacer ni trabajo comunitario ni arresto. Bueno, se les da el arresto o el trabajo comunitario de acuerdo al caso y al tipo de infracción los fines de semana. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hasta acá van a tener lo que ustedes tienen. Las penas principales: el trabajo comunitario, la multa y el arresto, ¿sí? ¿Qué quiero que hagamos? Porque vamos a trabajar con un caso práctico. Quiero que rápidamente ustedes traten con sus palabras de explicar lo que entendieron por estos tipos de penas, ¿sí? ¿Qué es para ustedes? ¿Cuáles son las penas principales y qué significan cada una? ¿Se animan a hacerlo? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué es qué? Sí, profe. Tienen que explicar cuáles son las penas principales y qué significa cada una. Profe, ¿Sí, Vero? le pido disculpas, ¿lo puedo escuchar lo de mis compañeros? Porque bueno, tengo ahora un inconveniente, bueno, tuvo un accidente mi hijo y tuve que cortar un ratito el audio de lo que estaban explicando ustedes. Sí, Vero, no te preocupes. Espero que esté bien tu hijo. Sí, sí, está bien, nomás que justo nos citaron y entonces por eso tuve que cortar un ratito. Sí, no te das problema, no hay ningún problema. Escuchar lo que dicen tus compañeros. No te das problema. Gracias. Ay, no sabes cómo se le despertó el pico, mami. Ahora se fue al jardín, yo estoy en mi casa, estoy dando clase. Porque tenía que grabar la clase, así que bueno, me vine para acá nomás. Y, ¿cómo se llama? Y vos sabés que le iba a hacer yo el traje, ¿viste? El disfraz del, ¿cómo se llama? Del animal. Y hoy fuimos con Chanchi a la mañana de la oficina. Fui, ¿viste? ¿Cómo se llama? A este lugar, y donde venden telas. Fui a dos lugares, uno que vos me llevaste, te acordás que está cerca del Coso Leclería, y el otro es que está al cerca ahí de la oficina. No, me salía re caro. Vos viera el metro nomás de tela, 5.000 pesos. Y me dice la Lorelei, me dice, ¿por qué no preguntas en Imperio Bebé? Dice, ¿sabes que una amiga le compró? Dice, creo que salen 10.000 pesos los trajecitos.
Y dice, primero que ya están hechos, no te tenés que poner a hacerlo. Más que dice, estás así con ese ojo, dice, no vas a tener ni tiempo de hacerlo, dice, falta que te salga cualquier cosa. Yo, ay, tiene razón. Así que dije, bueno, fui y se le saqué con la tarjeta. Y digo, ya está, ya fue. Ay, él así que anda chocho. Pero vos vieron cómo se le despertó el pico. Ella hablaba y charlaba. Y le preguntamos a la maestra, ¿quién está? Es la Ampi, la Abby, porque él le dice Abby. Se llama Ámbar, pero le dice, es Ámbar y otra es Amparo. Para mí, claro, no le sale, pero Ham es algo así, entonces le sale Abby. Pero dice que la nenita está enamorada de él, que lo acosa, lo besa, así que dice que andan los dos de la mano. Que ayer habían tenido gimnasia y andaban los dos de la mano para un lado, para el otro. Ay no, la Abby, dice que este otro le dice, ay Dios. Así que dice Johnny, la vi a la nena, salieron los dos juntos. Y así dice que los fui a buscar los dos porque si no una cagada, dice. Y tienen el mismo horario que Santino. Pero dice que se va uno y a los llantos. Dice, vos vieron, dice lo que es. Dice la niñita divina, ojos celeste, rubia, dice, bien cachetoncita. Ay Dios, cómo me cagaba de risa. Ayer se nos complicó un montón. Le pongo el mensaje debido a que se nos rompió el teléfono. Recién lo recuperamos. ¿Se encontraría disponible para comentarle sobre el método?
felicitarte por ese gordo hermoso que tenés. Estás viendo la foto ahí con el mate y te juro que me dieron ganas de sentarme ahí al lado con él a que me cuente toda esa historia que debe tener porque le veo la cara y parece que le encanta hablar. Ay, no, la verdad que me conquistó Jimmy, hermoso. Aprovecho de decirte, estoy en el trabajo, Jimmy, pero decirte que estoy muy contento. Sé que no hablamos mucho, pero me pone muy feliz que verte trabajar de lo tuyo, que estés con la familia, que estés todos juntos, pasándola súper bien. Me pone muy contento y feliz por vos, por todo lo que has logrado, por todo lo que hemos hablado, porque no me olvido nada de todo lo que hemos hablado y cada cosita la cumpliste. Así que muy feliz por vos. Mándate un beso y un abrazo gigante. ¿Cómo vienen, chicos? Bien, profe. ¿Ya terminaron? Chicos, ¿ya terminaron? Algo así, profe. Sí. Sí, yo creo que sí, profe. Buenísimo. ¿Quién quiere comenzar?
Ale, ¿querés comenzar vos? Bueno, profe, las penas principales que se establecen son trabajo comunitario, multas y arresto. El trabajo comunitario se cumplirá en dependencias oficiales, municipales o comunales, como así también en instituciones estatales o privadas. La multa consta de unidad de multa con un valor del 10% de acuerdo al salario mínimo vital y móvil actual, y el IUS equivale actualmente a 19.400 pesos. En cuanto a la facilidad de pago, no puede exceder el 25% del ingreso mensual, y el destino de la multa ingresaría en el Ministerio de Desarrollo Social. El arresto se cumple en un establecimiento especial no más de 3 días. Encontramos el arresto domiciliario es cuando no tiene lugar el establecimiento adecuado para mayores de 60 años, entre otros. Y el trabajo comunitario o arresto de fines de semana es en el caso que se puedan cumplir los fines de semana, los feriados, entre otros. Bueno, yo, profe, puse más o menos lo mismo, se lo pasé por mensaje también. Está muy También bien. tengo eso, Ujú. del YUS y del 10% de Vital Móvil, lo tengo anotado también, puse lo mismo. Perfecto. Vamos por parte. Ro, ahí lo leí el tuyo, te voy a invitar, si a vos te sale, de que trates de, cuando arman las definiciones, como que las hagas más extensas. Porque por ahí las haces muy resumidas. Está muy bien lo que dice. Está perfecta porque dice lo esencial o es como muy resumida. O sea, como te Y, pongas como profe, son mis meta. apuntes, son apuntes. Si supiera cómo les escribo las palabras en resumen, 3 letras Bueno, son. tómate vos este tiempo como para vos y así, bueno, trata ¿por qué les hago No, este ejercicio? Porque muchas veces tienen que hacer actas, van a tener que hacer demandas y cosas así, que implica redactar descriptivamente cada cosa. Entonces, eso se aprende, no es que nadie nace con eso, sino que, bueno, uno va aprendiendo con esto de redactar, ¿sí? Entonces te invito, Ro, porque está bien lo que pones, no está mal, para nada, o sea, es realmente la definición, pero lo haces muy resumido, ¿sí? Que tratas bueno, de ah, explicarlo un poquito más, pero está perfecto, ¿sí? bueno, yo, profe, yo vuelvo a escuchar la clase, yo ahora son mis apuntes, yo cuando vuelvo a escuchar la clase y lo paso al cuaderno, ahí sí lo amplío, Bien, de cuando la bien, vuelvo a escuchar la clase. de Pero bien. ahora son como así, apuntes, con flechas, todo, con 3 letras, ¿viste? De abreviación. Bueno, Pero está bueno, sí, buenísimo, sí, dale, gracias. pero están muy bien, chicas. Ale y Ro están perfectas, súper, súper bien explicado. ¿Quién quiere seguir? Nati, justo, te llamé con el pensamiento. Sí, telepáticamente. Bueno, entre las penas principales, el trabajo comunitario. El trabajo comunitario se cumplirá en dependencias oficiales, provinciales, municipales o comunales, u otras instituciones de bien públicos, estatales o privadas, y se aplicará a la conservación, funcionamiento o ampliación de establecimientos asistenciales de enseñanza, parques, paseos, salvo juzgados y dependencias policiales. No puede exceder del día de 4 horas de trabajo. Bueno, la multa. Constituye con la denominación de unidad de multa. La unidad de multa de referencia a los fines de fijación de esta pena, lo cual tiene un valor de pesos equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil vigente. La pena de multa debe ser abonada mediante depósitos bancarios en la cual, que al efecto habilite el Banco Córdoba, la entrega de comprobantes ante las autoridades administrativas dentro de los 3 días de notificada. Las facilidades de pago. Cuando el monto de la multa y las condiciones económicas del infractor lo aconsejaran, la autoridad de juzgamiento puede autorizar su pago en cuotas. En ningún caso puede exceder el 25% de los ingresos mensuales del infractor.
El arresto se cumplirá en establecimientos especiales o dependencias adecuadas de las que existieran, asegurando la decencia e higiene de los detenidos. En ningún caso, el contraventor será alojado con imputados o condenados por delitos comunes. El arresto domiciliario debe disponerse cuando no hubiera lugar en los establecimientos adecuados, se tratara de mujeres en estado de gravidez o durante el periodo de lactancia, personas mayores de 60 años de edad o que padezcan alguna enfermedad o impedimento que hicieran desaconsejable su internación. El trabajo comunitario o arresto de fin de semana, en el caso de contraventores no reincidentes que tuvieran domicilio en las localidades, el trabajo comunitario o el arresto pueden cumplirse durante los fines de semana, días feriados y no laborables. Eso, profe Carlos. Re bien, Nati, súper bien. De 10 de 10. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Súper bien explicado. Pásalo, Nati, pásalo, Nati. Ay. ¿Sabes? Desde el secreto es leer. Ahí. Leer y prestar atención y ir marcando lo que van leyendo, lo que van hablando. Tomo de todas. De 10. Eso está buenísimo. Súper, súper bien. Juli, ¿querés seguir vos? Juli, ¿me escuchás? Flor. Sí, profe. Si quiere, sigo yo. Dale. Bueno, puse penas principales. El trabajo comunitario se cumple en dependencias del Estado, provinciales, municipales o comunales, es decir, en organizaciones públicas. El día de trabajo será de 4 horas y los días se fijan de acuerdo al tipo de acción o de infracción. En la multa está la unidad de multa y el JUS, que es la moneda de los abogados. En la unidad de multa es el 10% del salario mínimo vital móvil. Esta multa debe ser abonada en el Banco de Córdoba y son 3 días hábiles para pagar. Las facilidades de pago pueden ser pagos en cuotas y en ningún caso puede exceder el 25% de los ingresos mensuales. Y el incumplimiento puede hacer caducar el beneficio acordado y terminar en arresto. El destino de las multas son para los programas de desarrollo social o programas de protección de niñas, niños y adolescentes. El arresto se cumple en establecimientos especiales, asegurando la decencia e higiene del lugar, y estos arrestos no son más de 3 días. El arresto domiciliario son cuando no hay lugares aptos para un arresto de 3 días y pueden ser para personas mayores de edad, de 60 años, mujeres en lactancia, prácticamente en casos especiales, digamos. Y el arresto de trabajo comunitario los fines de semana, cuando el incumplimiento de la sanción en días hábiles afecte la actividad laboral del contraventor y la sanción no sea más de 3 días, estos tipos de trabajos deben cumplirse los fines de semana, feriados y días no laborales. Está perfecto. Súper, súper, súper bien. De 10. Gracias. Te súper felicito. De 10 de 10. Gracias. NASA, ¿vos qué pusiste? Bueno, yo puse que las penas principales son 3. El trabajo comunitario es una pena que se aplica para el infractor que realice tareas en dependencias oficiales, dependencias oficiales, provinciales, municipales o comunales. Pueden ser en plazas, escuelas, calles. En casos especiales se realizan en juzgados
o dependencias policiales. Puse casos especiales porque normalmente no se sabe realizar ahí debido a no confundir el trabajo en la aplicación de la pena. Y el día de trabajo no puede superar las 4 horas. La multa es una pena monetaria a la cual se le reconoce como unidad de multa que no tiene un valor fijo en pesos, sino cada unidad de multa equivale a un 10% del salario vital móvil, lo cual es abonado en el Banco de la Provincia de Córdoba, y dicha recaudación va destinada al Ministerio de Desarrollo Social. Se hace contar que se puede dar facilidad de pago en cuotas y que no exceda 25% del ingreso mensual del contraventor. El arresto se cumple en establecimientos adecuados o especiales, es decir, que la provincia debe contar con lugares destinados a ejecutar penas de encierro para condenas por faltas. Se hace contar que no puede superar el 3 día de arresto. Podemos encontrar el arresto domiciliario, que se realiza cuando no hay establecimientos adecuados, personas mayores de 60 años o mujeres en estado de gravidez o durante el periodo lácteo. Otra cosa que hago contar que las 3 penas no pueden ser ejecutadas por personal policial, sino se ejecutan por el juzgado o por el juez de falta. El arresto lo ejecuta el juez de falta, no, el juez de paz no está autorizado a realizar a imponer arresto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Súper bien. De 10 de 10. ¿Para qué les hago hacer esto? Primero porque a mí no me sirve que ustedes, por ejemplo, copien, sino que ustedes lo entiendan con sus palabras, qué es lo que entendieron, y les quede así una definición. Entonces, si después tienen que estudiar para el examen, ya tienen como prácticamente el resumen hecho, en primer lugar. Y en segundo, para que ustedes vayan entendiendo cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? Ahora vamos a ver las accesorias y después vamos a empezar a ver tipos de acciones o de contravenciones que está explicado en el Código de Convivencia, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora? No, profe. No, profe. Buenísimo. Sí, Vera, no te preocupes, después me la envías, no te das problema. Total, la clase queda grabada, después la ves tranquila y lo haces después. Sí, no hay problema. Bien, vamos a empezar a ver ahora cuáles son las penas accesorias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros nombramos 6, pero ahora la vamos a ver detenidamente con ejemplos a cada una? La primera está en el artículo 38, ustedes van a tener el capítulo 3, penas accesorias. Va a explicar lo que se llama la inhabilitación. La inhabilitación es cuando la persona vamos a decir, el infractor no va a poder o va a tener que hacer la suspensión o la cancelación, ¿sí?, del ejercicio de una acción o de una actividad. Por ejemplo, te van a inhabilitar por 2 fines de semana poder abrir un bar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir? La inhabilitación no puede superar los 3 meses, salvo aquellos casos que el mismo Código de Convivencia lo exprese que sí se puede. Pero si no, la regla general es que no pueden exceder los 3 meses, ¿sí? La inhabilitación se usa mucho, por ejemplo, para cuando un local no está en condiciones o no tiene, supongamos, las mismas, los requisitos mínimos que tiene que tener un local para que funcione, ¿sí? Y te lo inhabilitan, por ejemplo. Puede venir la inhabilitación y la multa. Muchas veces son conjuntos, por eso se llaman accesorias. Van accesoriamente a la principal o te dan esa. Puede ser, muchas veces se hacen conjuntas, pero también puede pasar que la utilicen sola. Por lo general no. La otra es la clausura. La clausura es el cierre, no es la suspensión. Esa es la diferencia entre una inhabilitación que una clausura.
estás inhabilitado, por ejemplo, para vender esto hasta que no tengas una autorización. En cambio, la clausura es el cierre del establecimiento o del local en infracción y tiene que cesar todo tipo de actividad por lo que diga, vamos a decir, de acuerdo a la actividad que sea o de acuerdo a la infracción, nos va a dar el mínimo y el máximo, ¿sí? La clausura tampoco puede superar los 3 meses, salvo los casos que diga lo contrario, ¿sí? Te clausuran un local, por ejemplo, por mal mantenimiento del lugar. Les doy un ejemplo, ¿sí? Porque el lugar no tiene los cables o vamos a decir la instalación eléctrica correspondiente para poder estar abierto, para que la gente pueda ir. Entonces, chao, te lo clausuran, ¿sí? El decomiso, a diferencia, va a ser, en primer lugar, la pérdida de bienes, de objetos, por ejemplo, pueden ser de autos, la pérdida de objetos, porque esa persona, supongamos, no tiene factura, supongamos, yo compré ropa en Bolivia y voy en un colectivo, me para el gendarmería, me para la policía y me decomisa los bienes por falta de factura, ¿sí? Porque no están inscritos en ningún lado, no se sabe la procedencia, de dónde viene, a dónde va. Entonces te decomisan, te sacan. Es la pérdida de los objetos o de los bienes. Salvo cuando no te lo pueden decomisar. Los bienes pertenezcan a un tercero que no es responsable. ¿Sí? O sea, yo llevo algo de otra persona. Exista alguna regulación que esté en contra que no te lo pueden decomisar. ¿Sí? O haya una instancia judicial que vaya a estar fundado en donde el infractor puede llevarlo, ¿sí? Les doy un ejemplo que pasó aquí en Córdoba. Por ejemplo, mi hermana está estudiando veterinaria, ¿sí? Ella estudia en Río Cuarto. Ella se dedica, hace lo que es ¿cómo se llama? Rescata animales, ¿sí? Bueno, rescató 4 potrillos. Uno de ellos se lo regaló a mi bebé. Cuando lo trajo, obviamente no tienen papeles porque esos animales, o sea, esos potrillos iban al matadero, o sea, los iban a matar. Entonces mi hermana los rescata, ella trabaja, o sea, está con la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, ¿qué hicieron? La Universidad Nacional pidió una autorización judicial para que ella pueda transportar esos potrillos desde Río Cuarto a Córdoba, porque si a ella la paraban, se lo sacan, porque no tienen papeles, no tienen nada, ¿sí? Son animales que directamente iban al matadero, como les digo. Entonces, en ese caso, ella tenía un papel, una autorización que le permitía trasladar esos animales porque eran animales rescatados, ¿sí? ¿Se entiende cómo funcionan estas penas accesorias? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. El artículo 41 nos va a explicar lo que es la prohibición de concurrencia. La prohibición de concurrencia es que una persona no pueda asistir, ingresar, permanecer en un lugar determinado. Tiene que ser siempre determinado, no es en cualquier lugar. Vos no te podés acercar a aquel lugar, o no podés ingresar. En realidad esto es que vos no podés asistir o no puedas ingresar a ese lugar. Por ejemplo, no podés ir a un bar. Y esa falta de, o sea, que me van a prohibir ingresar, asistir o permanecer, no puede ser superior a 90 días. Eso hay que tenerlo muy en claro, el tema del tiempo. Por ejemplo, acá en Jesús María pasó en un caso que a una persona no lo dejaban asistir porque él usaba gorra. Es un acto discriminatorio, o sea, venía por ahí. Su primer momento no estaban muy bien claros los hechos, entonces le dijeron, bueno, te vamos a prohibir concurrir por un lapso de 20 días de corrido a un bar. Pasaron los 20 días y esa persona volvió a concurrir normalmente con gorra, como lo venía haciendo. ¿Qué hizo el dueño? Lo volvió
obviamente a denunciar que era una persona no grata, hasta que se descubrió que era por un acto discriminatorio y no venía aparejado por otra cosa. Pero esta prohibición de concurrencia es cuando una persona no puede asistir a un lugar o ingresar o permanecer, pero como máximo 90 días, ¿sí? La interdicción de cercanía es que la persona no se puede, vamos a decir, acercar ni a esa persona, supongamos, vamos a dar un ejemplo que Romy no se puede acercar a mí por un lapso, como máximo también de 90 días. Pero no se va a poder acercar a mí ni a ningún lugar donde yo esté. Supongamos, yo tengo mi núcleo habitual, voy de mi casa a la oficina, de la oficina voy de vuelta a mi casa, me voy al mismo súper siempre. Bueno, Romy por 90 días no se va a poder acercar por ninguno de esos lugares que yo frecuente. Y si me llega a ver, se tiene que ir. ¿Sí? Eso se llama, es la prohibición, o mejor dicho, la interdicción de cercanía. Es la famosa perimetral. No te podés acercar. ¿Sí? Y por último, vamos a tener lo que se llaman las instrucciones especiales. Las instrucciones especiales es cuando yo tengo un hecho y supongamos que ninguna de las otras sanciones o penas, o sea, principales o accesorias, no tienen sentido porque la persona no está aprendiendo lo que realmente de lo que hizo está mal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dar una instrucción especial. Por ejemplo, hacer la asistencia a un curso educativo, cumplir con un tratamiento terapéutico, ir, por ejemplo, a un psicólogo, ir a sesiones de un psicólogo, un psiquiatra o una actividad específica que la va a dictar, como digo, siempre el mismo tribunal competente, ¿sí? Lo que es el tratamiento terapéutico no puede exceder más de 4 horas, ¿sí?, semanales, ni mayor a 4 meses. Acá voy a hacer un paréntesis porque, por ejemplo, en lo que es la parte educativa, hoy en día se está usando mucho. Como tenemos nosotros el Polo de la Mujer, no sé si alguna vez lo escucharon, el Polo de la Mujer es un centro integral de protección de las mujeres, de las niñas, de los niños y adolescentes. También existe el Centro Integral de Varones, que es el Polo del Hombre, o el Polo del Varón, o el Centro Integral del Hombre, ¿sí? Así se llama. ¿Qué es lo que hace este centro integral? Tanto el Polo de la Mujer, que es el más conocido, pero también existe este que es del hombre, que es el que menos se usa, que realmente es muy necesario porque muchas veces las víctimas son hombres, también se utilizan para los agresores, que son hombres. Consta de 12 encuentros. El primer encuentro es una capacitación presencial de 40 minutos que les explican sobre la temática a educar. Por ejemplo, puede ser de drogadicción, puede ser de violencia de género, violencia familiar, puede ser del uso de estupefacientes, que son la droga. Puede ser de la temática en específica que yo tenga el conflicto. Luego de eso, de esa capacitación, me van a dar una fecha y voy a tener una evaluación con un equipo técnico que es de este centro del hombre o del Polo de la Mujer, que consiste en psicólogos, asistente social, psiquiatra en caso de ser necesario, ¿sí? Pero por lo general son psicólogos, asistente social, bueno, psiquiatras también, y hacen una evaluación integrativa de la persona. Si esa persona tiene problemas en su personalidad, qué tipo de ayuda necesitan, si lo que le están acusando, por ejemplo, es cierto o no, ¿sí? Hacen una evaluación. Esa evaluación después se la dan al juzgado de paz o al tribunal competente para que dicte una resolución al respecto sobre esa situación en específica, ¿sí? Eso también se llaman, vamos a decir, prohibición, se me fue el nombre. Bueno, instrucciones especiales, ¿sí? Y de acuerdo a eso se fijan si esa persona necesita, por ejemplo, un tratamiento psicológico, si necesita ayuda psiquiatra, si en realidad fue una víctima en todo su momento y está tratando de superar lo que le pasó, ¿sí? Son formas especiales, son de acuerdo al caso que tenemos, porque si yo tengo, por ejemplo, una persona que constantemente
anda en moto, por ejemplo, fuerte, sin casco, alcoholizado, y la verdad no le interesa pagar penas de multa, no le interesa que le saquen la moto porque busca otra, ya probé a hacerlo y no funciona, voy a dar estas instrucciones especiales, que son formas específicas para que esa persona realmente aprenda que lo que hizo no corresponde. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Las otras, la última que nos queda, son las penas sustitutivas. Eso lo van a tener en el artículo 45 del Código de Convivencia y voy a explicar lo que es la reparación del daño causado. Acá vamos a tener dos cosas. La reparación del daño causado, en primer lugar, va a ser cuando yo pueda reparar lo que hice. Por ejemplo, como yo les conté, el tema de la maceta. Rompí todas las macetas y voy a ir y voy a comprar otras nuevas. ¿Sí? Pero la autoridad de juzgamiento puede ordenar esta reparación del daño causado. Cuando vamos a hacer el infractor es un menor de edad, que es lo que cotidianamente hoy en día vemos, que es nuestro principal problema que tiene Córdoba, que antes no lo tenía, o no en la gran medida como tenemos hoy, que la mayoría de los infractores son menores de edad. Esta reparación del daño va a responder solidariamente su tutor, su curador, sus tutores, su mamá, su papá o la persona que esté a cargo de ese niño va a tener que responder por el daño causado. ¿Sí? Aparte de eso, muchas veces puede suceder que aparte de esta reparación del daño le hagan hacer, por ejemplo, un trabajo comunitario o estas instrucciones especiales en un centro educativo para que comprenda que lo que hizo está mal. Pero esta parte sustitutiva también muchas veces, como les digo, donde más funciona es cuando ese daño se puede reparar. Se tiene que reparar y tiene que volver a la misma forma que estaba antes. Por ejemplo, si yo estaba andando fuerte en moto sin casco, no puedo reparar nada. Pero si yo rompí algo, sí se puede reparar. ¿Sí? Espérenme que les voy a pasar. Bien. Ahora sí vamos a empezar a ver la parte más interesante del Código de Convivencia. Vamos a tener el primer capítulo, o sea, dentro de lo que son las acciones y las penas, que es el título tercero. El capítulo primero habla sobre los ejercicios de acciones privadas. ¿Qué quiere decir esto? Acciones, ¿se acuerdan que tenemos acciones públicas y acciones privadas? Ahora las vamos a ver como más detenidamente. El Código de Convivencia nos explica: son acciones dependientes de instancia privada que nacen de las siguientes infracciones. Molestias a personas en sitios públicos, es la primera. Tocamientos indecorosos. Los tocamientos indecorosos suelen suceder mucho, por ejemplo, en los colectivos. Que yo siento que alguien me tocó. Y veo y se hace el distraído o la distraída. Pasa mucho. Expresiones discriminatorias. Perjuicios a la propiedad pública o privada. Y escándalos o molestias a terceros. ¿Sí? Ahora los vamos a ver como parte por parte y después vamos a ver uno por uno detenidamente. ¿Qué va a pasar dentro de este ejercicio de acciones privadas? Vamos a ir viendo el primero, que habla sobre la molestia a personas en sitios públicos. Si ustedes lo ven en el Código de Convivencia, primero dice el artículo 46, los nombra, y el artículo 51 los va a empezar a explicar uno por uno, ¿sí? Vamos a ver primero esto y después vamos a ver sobre la extinción de las penas, cuándo se extingue, cómo no se extinguen, qué es el perdón judicial, por ejemplo. Yo te perdono judicialmente y no me debes nada ni tenés que hacer nada. También existe. Pero estas acciones de instancia privada, vamos a tener el primero en el artículo 51, que habla sobre las molestias a personas en sitios públicos. Cuando una persona esté molestando en un sitio público, por ejemplo, vamos a tener, acá en Jesús María le pasó una cosa así, a una persona conocida
que fue Bazán, Cristian Bazán, no sé si lo conocen. Sí, profe. Sí, profe, el de la radio. El de la radio, bueno, le pasó esto. Cada vez que él tenía que hacer una exposición pública para miembros del Estado, lo molestaban. Hasta que, bueno, no pudo descubrir, o sea, sabe él quién es, pero nunca se pudo comprobar y otros sí fueron sancionados, por así decir. En este caso serán sancionados de 3 días de trabajo comunitario, multa hasta 6 unidades de multa o arresto hasta 3 días a los que van a molestar a una persona afectando su derecho personal, por ejemplo, mediante gestos, palabras. Pueden ser, por ejemplo, también lo que se llaman movimientos o expresiones. Yo hago gestos para que la persona se sienta mal públicamente, gráficamente, ¿sí? En la vía pública, en lugares de acceso público. ¿Qué va a pasar acá? Si la víctima fuera mujer, menor de 18 años de edad o mayor de 70 años, o se produzca durante la noche, se va a establecer lo máximo de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Si le ocurren a este tipo de personas o ocurre durante la noche, la pena siempre va a ser la máxima, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? En esta molestia o sitios públicos, supongamos, yo estoy en la plaza y me empiezan a agredir, a gritar, a ningunear o a hacer gestos, me hacen expresiones faciales que no son lindas, me sacan la lengua, por ejemplo, y a mí me están molestando. Son molestias en un lugar público. Público, ¿qué se refiere? Que cualquier persona puede ir y entrar y salir. Por ejemplo, un supermercado, una plaza. Son lugares públicos, ¿bien? Pero ¿por qué se llaman de acción privada? Porque las partes deciden comportarse así y yo me estás privando o me estás ejerciendo tu violencia o tu acoso, tu molestia en un lugar público. Pero vos sos una persona privada, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué tienen que saber ustedes? En primer lugar, que son 3 días de trabajo comunitario, multa hasta 6 unidades de multa y arresto hasta 3 días, ¿sí? El artículo 52 va a hablar de actos contrarios a la decencia pública. Serán sancionados también con 3 días de trabajo comunitario, 6 unidades de multa, arresto hasta 3 días, cuando en lugares públicos, abiertos al público o cualquier persona que esté en un lugar público utilizara gestos o ademanes, ¿sí?, para que sean contrarios a la decencia pública. Esto se va a dar, por ejemplo, en un acto público. Este artículo habla específicamente, por ejemplo, para los políticos, cuando están en un acto protocolar y les empiezan a hacer gestos públicos. Bueno, el Código de Convivencia los va a sancionar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esta pena se va a duplicar, lo mismo que la anterior, se duplica la pena, cuando estos actos sean en festividades, en actos patrióticos o religiosos. O sea, hago un paréntesis, tanto en las molestias en sitios públicos como los actos contrarios a la decencia pública, en vez de ser, por ejemplo, 3 días de trabajo comunitario, van a ser 6 días de trabajo comunitario, en vez de ser 6 unidades de multas, van a ser 12 unidades de multas, ¿sí? Se va a duplicar la pena. ¿Por qué? En el caso de los actos contrarios a la decencia pública, van a ser cuando se realicen esos actos en un acto público, en un acto festivo, por ejemplo, el Día del Niño, o, por ejemplo, el 25 de mayo, un acto patriótico, ¿sí? Ahí va a ser doble la sanción. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. El tercero se llama tocamientos indecorosos. ¿Qué quiere decir esto? El tocamiento indecoroso se puede dar en un lugar público, por ejemplo, en un colectivo, ¿sí?,
Y la misma, o en una plaza también puede suceder, o sea, no estamos exentos que suceda ahí. Entonces, la pena vamos a ver que es más grave. Son 5 días de trabajo comunitario, 10 unidades de multas o arrestos hasta 3 días, ¿sí? Cuando ocurran, por ejemplo, aglomeraciones, quiere decir, por ejemplo, para la época del festival. ¿Vieron que hay mucha gente junta, amontonada? Bueno, ahí suele suceder muchos de estos casos, en aglomeraciones, en lugares públicos, por ejemplo, colectivos, que pase que una persona realice tocamientos indecorosos o que yo no lo estoy permitiendo, directamente se va a aplicar esta sanción, ¿sí? ¿Qué va a tener que afectar, como dice el Código de Convivencia, el honor o la intimidad de esa persona? O sea, yo no tengo por qué dejar que nadie me esté tocando absolutamente nada. Así sea un dedo, no me tienen que tocar nada. Entonces ya se llama tocamientos indecorosos. ¿Qué vamos a tener ahora? El artículo 63 habla Profe, sobre... Sí, una consulta. sí, La pena era, o sea, la sanción era de 5 días de trabajo comunitario sí. y después, 5 días de trabajo comunitarios, 10 sí, unidades de multa y sí. hasta 3 días de arrestos. Pueden ser cualquiera de los 3, ¿sí? Por lo Bueno, general, primero el trabajo comunitario, dice, después si no te hacen la multa y en casos más graves son los arrestos, de acuerdo al caso, ¿sí? sí, eso era. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bien. Vamos a pasar directamente al artículo 62 y 63, que va a hablar sobre los actos discriminatorios, ¿sí? Va a decir, los actos discriminatorios se van a sancionar con 15 días de trabajo comunitario, hasta 30 unidades de multa o arresto hasta 15 días. ¿A quién se van a sancionar? A lo que es en lugares públicos, sitios públicos o lugares que la mayoría de las personas pueden acceder públicamente, por ejemplo, una estación de servicio, un supermercado, un shopping, puede ser cualquier lugar público o sitio públicos, exhiban, hagan emblemas, carteles, imágenes o escritos con contenido discriminatorio basada en una idea, en una teoría, pero por ejemplo por la cultura que tiene, por algo que hizo, por la orientación sexual, por las características físicas o las capacidades que tenga esa persona, o tanto laborales o económicas, será castigado de esta manera, con actos discriminatorios. Actos es una cosa y expresiones discriminatorias son otras, ¿sí? Las expresiones van a decir cuál es la diferencia. El acto es poner esto, carteles, por ejemplo, no sé, imágenes, emblemas, símbolos. Esos son actos. En cambio, las expresiones son palabras. Van a ser, por ejemplo, decirle, discriminarlo, por ejemplo, manifestaciones verbales. Esto pasa, las expresiones discriminatorias las vemos muchos en los boliches. No te dejo entrar porque la casa se reserva derecho a admisión. Eso es una expresión discriminatoria. ¿Por qué? Porque el derecho a admisión es una cosa. Yo no te dejo ingresar porque, supongamos, esa persona ocasionó disturbios, ocasiona siempre peleas, se lleva mal con gente que está adentro y siempre se ponen a pelear, o robó, o tuvo que hacer algo. Eso es el derecho a admisión. No te dejo entrar porque vos te portaste mal acá adentro. Tengo un justificativo. Pero no te dejo entrar porque no me gusta tu cara. Eso es una expresión, o sea, una expresión discriminatoria. ¿Cuál va a ser la sanción para las expresiones discriminatorias? 15 días de trabajo comunitario,
30 unidades de multa o arresto hasta 15 días. ¿Sí? Cualquier conducta que va a menoscabar su personalidad, menoscabar es denigrar su personalidad, su honor, su integridad física, psicológica, y que se basa en las expresiones que tenga físicas o religión, cultura, étnica, pensamiento político, lo que sea, y que por eso no te dejan ingresar, son expresiones discriminatorias. ¿Se entiende la diferencia entre un acto discriminatorio y una expresión discriminatoria? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Esto está en el artículo, por las dudas lo digo, el 62 son actos discriminatorios, el 63 son expresiones discriminatorias y el 64 vamos a tener un agravante. ¿Qué hacen muchas personas? Utilizan personas que se llaman inimputables, es decir, que yo no le puedo aplicar una pena. Por ejemplo, una persona con capacidad diferente, supongamos otro ejemplo, una persona menor de edad, ¿sí? Que yo lo utilice para que realice ese acto discriminatorio. Cuando sucedan esos hechos, supongamos yo busco un nene de 10 años para que vaya y le haga expresiones o actos discriminatorios a otro, pero en realidad lo mandé yo. En ese caso, la pena se va a agravar, va a ser más grave, ¿sí? ¿Cómo se va a agravar? La pena va a ser el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser de 30 unidades de multa, va a ser 60 unidades de multa, en vez de ser 15 días de trabajo comunitario, van a ser 30 días de trabajo comunitario y hasta 30 días de arresto. ¿Sí? Se duplica porque es más grave. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, ninguna duda. ¿No? Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer de tarea? La clase que viene es presencial, ¿sí? La clase que viene creo que yo les puse que va a durar 3 horas. Va a durar un poquito más porque vamos a ver todo esto, este código de convivencia lo vamos a ver oral, una parte oral, y vamos a hacer casos reales. Vamos a ver cómo se hacen las mediaciones, cómo se toman las medidas, cómo se hacen las actas, ¿sí? Cómo se hace, qué tipo de preguntas voy a hacer, ¿sí? Cómo se hace todo este procedimiento del código de convivencia. Eso lo vamos a hacer la semana que viene, o sea, el martes que viene. Así que, ¿qué les voy a pedir a ustedes que hagan de tarea? Yo ahora les voy a subir la pestaña en Classroom para que lo puedan hacer. Quiero que nosotros ya hicimos qué entendieron ustedes por las penas principales. Ahora quiero que ustedes hagan cuáles son las penas accesorias. En primer lugar, quiero que expliquen con sus palabras cuáles son las penas sustitutivas. ¿Y cuáles son las acciones de instancia privada? Eso lo tienen en el artículo 46 del Código de Convivencia. Las que vimos, nos faltan de ver 2, si no me equivoco. Sí, 2. Las que vimos las explican con sus palabras. ¿Sí, Nati? La última, profe, ¿cuáles son las acciones y qué seguía? ¿Cuáles son las acciones? La instancia privada, que están explicadas en el artículo 46 del Código de Convivencia Ciudadana. Yo ahora les voy a subir la clase a YouTube para que la puedan ver y les voy a subir esta actividad que les estoy explicando ahora a Classroom, ¿sí?
convivencia, Juli, está en el material obligatorio. Si entras a módulo 1, juez de paz, ahí está el código de convivencia. Si me esperan, se los muestro. ¿Dónde está? Espérenme un segundo. Ahí les comparto pantalla. Nati, ¿me querías preguntar algo? Sí, profe. De todas las veces que usted dice la tarea, de toda esta semana, ¿no es cierto? ¿Las tareas nos quedan en la carpeta o lo tenemos que subir? La tienen que subir. Ah, bueno. Bueno, profe, tengo todo en la carpeta, ya como los niños chicos. No te preocupes. Las que hacemos acá en clases, que yo les digo, bueno, ahora cuéntenme qué pusieron, esas no. ¿Sí? Esas no, porque yo les pongo, o sea, ustedes van diciendo y yo ahora les voy calificando si ustedes participan o no. Pero las que yo les digo, para la clase que viene tienen que hacer estos, esas sí. ¿Sí? Entonces a mí me queda subir la tarea de la clase virtual que tuvimos, bueno, la semana pasada, no, la anterior, porque eso lo tengo en carpeta. Eso lo tengo que subir. Claro. Miren, te voy a mostrar, Juli, antes que termine la clase. Ahí ustedes ven bien. Este es Classroom, ¿sí? A mí no me va a dejar hacerle un trabajo práctico, por ejemplo, porque salgo como profe, pero ustedes sí. Acá, en este que dice Secretario Jurídico y Juez de Paz, es donde tienen el material obligatorio, ¿sí? Bueno, y acá tienen la Constitución Nacional y el diccionario. Se van a Juez de Paz, hacen clic y dice acá, módulo 1, Juez de Paz, y ahí tienen la ley. Miren, hacen clic y acá tienen la ley que estuvimos viendo ahora. Ah, ese sí lo imprime. Hay otras que no. Yo voy a ver si imprimo todo, hacer un carpeto. Esta, después tienen el otro material que tiene 60 páginas, el material obligatorio que ya vimos. Esto es lo primero que vimos del juez de paz. Tienen ese, tienen la ley, y si ustedes lo corren para el costado les salen los otros. Tienen la ley de mediación, que debo ser esta es la ley de mediación. Después yo les subí este, que es la pirámide de Kelsen explicada, ¿sí? Y después tienen esta presentación que yo les hice con lo que ya vimos. Esta que usé hoy, ahora se las voy a subir. Esa creo que no la tienen, no. Bueno, ahora les subo esta, ¿sí? Si se van, por ejemplo, bueno, acá Secretario Jurídico les va a pasar lo mismo. Esto es lo que vimos la semana pasada en negociación, antes de la clase presencial. ¿Se acuerdan? Los tipos de negociadores y todo lo demás. Todo lo que yo les dicte en clases, siempre ustedes van a tener el material teórico, vamos a decir, en Classroom, ¿sí? Yo ahora les tengo que subir el del módulo 2, pero todavía nos queda de ver esto, lo del código de convivencia. Recuerden que no es que lo que vemos ahora después no lo vemos más, le vamos agregando cosas para aprender. ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos hoy? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe, ninguna duda. ¿Sí? Flor, Juli, Nasa. No, profe, a mí no. Profe, tengo una duda. La tarea dice cuáles son, tenemos que escribir con nuestras palabras, cuáles son las penas accesorias sustitutivas y las acciones de instancias privadas. Sí. La protección de actos discriminatorios no. Claro, Está en realidad vos dentro del artículo 46 te dice, sí. Una es la molestia a personas en sitios públicos, es el que vimos ahora, o sea, te desprende el artículo 51, ¿sí? Sí. Después tenés el tocamiento indecoroso, es otro de instancia privada. El tercero son expresiones discriminatorias. Dentro de ese, ahí solamente te nombra el artículo 63, pero yo les quise explicar cuál es la diferencia entre una expresión y un acto y cuál es el agravante. Es como que están todos dentro de ese mismo. ¿Se entiende? Ah, bien. Bien. Sí, ahora sí.
Hasta ahí. Los últimos dos ustedes lo pueden nombrar, pero no los vimos todavía, no los van a explicar. Ah, bien, lo vimos como al último muy encima, pero todavía no están bien. No los vimos, solamente los nombré. Yo dije, Ah, los bien. de instancia privada son todos estos, pero recién vimos 4. Son 6, Sí, creo, si no me equivoco. Son 5, vimos 3. Ah, bueno, profe, eso era. ¿Sí? Buenísimo. Si les sale alguna duda, me pueden ir consultando, ¿sí? Sí, sí. Traten de hacerlo para el martes que viene, cosa que cuando sigamos avanzando, si les quedan alguna duda o quieren que volvamos a repasar algo, lo volvemos a repasar y podemos seguir avanzando, ¿sí? Traten de hacerlo para que ustedes puedan también reafirmar todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes que viene. Que tengan muy feliz día mañana y que descansen y cualquier cosa nos estamos hablando. Bueno, hasta la semana que viene. Feliz día para todos también. Gracias igualmente para todos. Gracias, Feliz día, chicos. chicos. Chau, profe. Y yo sí la veo el lunes. Chau, Te veo chau. el lunes, Ro. Nos vemos.